bienvenidos a este su canal de YouTube donde tratamos temas sobre matemáticas, asuntos pedagógicos y otros aspectos como este que vamos a tratar en este video, que trata de la orden departamental que regula el concurso de oposición, donde se estarán seleccionando los maestros que hacen falta para el año escolar 2024-2025. Para ponerlo en contexto, una ordenanza, como la llamamos, o una orden departamental sobre un concurso de oposición, es aquella que regula los parámetros de cómo se van a llevar a cabo o cómo se va a llevar a cabo dicho concurso de oposición. Esta orden departamental es un poco extensa. Yo le voy a resumir los aspectos más importantes para que los postulantes, aquellas personas que van a participar en este proceso, tengan claro de algunos puntos que deben tomar en consideración para que le pueda ir bien en el proceso, o por lo menos aportarle para que puedan tener mejor resultado. Vamos aquí en la orden departamental que regula este concurso de oposición docente focalizado. Decirle que focalizado quiere decir que solamente participarán en el concurso aquellas áreas que se necesitan según el distrito educativo que usted pertenezca. Por ejemplo, si no se necesita de matemática, aquel licenciado en matemática o carreras afines con habilitación, como vamos a ver más adelante, no podrán concursar en ese distrito educativo porque es focalizado, es por necesidad. Entonces, dice aquí focalizado para seleccionar maestros en los niveles, modalidades y subsistema de los distritos educativos del sistema educativo preuniversitario público, correspondiente al año escolar 2024-2025. Aquí tenemos las consideraciones de la ordenanza, pero como le dije, es un poco extensa y nos vamos a ir a puntos específicos que ya seleccioné previamente para poder resumir lo que es la ordenanza. Aquí vamos a ver objeto de la orden departamental. El Ministerio de Educación convoca a los egresados de la carrera en Ciencia de la Educación y otras disciplinas con habilitación docente. Quiere decir que según la orden departamental no solo van a poder concursar los licenciados en educación, sino también otras carreras afines que tengan habilitación docente a participar en el concurso de oposición docente focalizado para seleccionar a los maestros que cubrirán las plazas vacantes en los centros educativos del sistema educativo preuniversitario público. Como dije anteriormente, como es focalizado, a través de este concurso se seleccionarán aquellos docentes que hagan falta en los diferentes distritos educativos. Aquí tenemos el párrafo 1, las plazas vacantes corresponden a las áreas curriculares de los niveles, subsistemas y modalidades educativas que correspondientes a los distritos educativos para el año escolar 2024-2025. Como le había dicho anteriormente, este concurso, lo que salgan seleccionados, ya comenzarán a laborar en el año escolar 2024-2025. Aquí tenemos el párrafo 2, los postulantes seleccionados desempeñarán sus funciones exclusivamente en las áreas curriculares. Eso quiere decir que si yo soy de naturales y concursé por esa área, entonces voy a tener que elaborar en dicha área porque ahí está mi preparación. Artículo 2. El concurso de oposición docente focalizado se enmarca en lo establecido en el reglamento del estatuto docente, es decir, que toma como parámetro el estatuto docente. En su artículo 16, este artículo establece que el ingreso a la carrera docente es a través del concurso, ya eso lo sabemos de hace años. Para cualquier clasificación o cargo, categoría, se llevará a cabo mediante un concurso de oposición de antecedentes profesionales. Es decirle que cuando hablamos de concurso de oposición es que usted se va a oponer a otros compañeros por una plaza. Seguimos viendo acá. Y que, obviamente agregando un poquito más, que es a través de calificaciones. Las mayores calificaciones obtenidas son las que van a cubrir esas plazas. Por eso se llama por oposición. Artículo 3. Para ingresar a la clasificación de educadores, es decir, de maestro, el participante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 62 del reglamento
del Estatuto Docente y el párrafo 1 del artículo 134 de la Ley General de Educación, que es la 6697. El artículo 4, el enfoque focalizado del concurso de oposición docente es un proceso selectivo. Es decir, ya lo expliqué anteriormente. Solamente irán a concurso aquellas áreas que sean necesarias, que haya necesidad en los distritos educativos. El artículo anterior implica que el postulante deberá seleccionar, eso es cuando ya usted esté cargando en la página, el área curricular o módulo de la formación del nivel, su sistema o módulo educativo por el que usted vaya a postular. Si usted es de matemática, usted va a tener que seleccionar dicha área. El distrito educativo, donde está disponible la plaza a la cual usted va a postularse. Es decir, si usted va a postularse por el distrito 0104 o 0103 o el que sea, usted tiene que seleccionar el área que esté, la plaza que esté disponible, obviamente. Aquí tenemos el artículo 5, las plazas vacantes son el resultado de la identificación de las necesidades de los docentes. Es decir, previamente a esta ordenanza, a este proceso de concurso, los distritos educativos ya hicieron un levantamiento donde presentaron al Ministerio de Educación las necesidades que tienen. Por eso entonces, posteriormente a ese proceso, se le llama focalizado, porque se van a focalizar solamente el concurso en aquellas áreas que necesitan. Aquí tenemos los cargos que son objeto de concurso de este proceso: maestro de inicial, de primaria, de lengua española, de matemáticas, de sociales, ciencias naturales, educación física, formación humana integral y religiosa, educación especial, educación artística, informática educativa, lenguas extranjeras, estamos hablando de inglés y francés, modalidad técnico profesional y modalidad en arte. Los plazos, las plazas vacantes correspondientes a la modalidad técnico profesional y en arte serán publicadas en la plataforma de acuerdo con las necesidades especificadas con los distintos títulos en cada distrito educativo. Seguimos buscando aquellos puntos específicos que ya le había dicho, es muy amplio en la orden departamental. El proceso se llevará a cabo. ¿Cuál será a cabo el proceso? Tiene 3 fases. No hablo del proceso de concurso, sino de la organización del proceso. Que primero la planificación y organización, implementación de las pruebas y publicación de los resultados. Esas son las 3 fases del proceso de concurso. Seguimos acá. Este párrafo: para este proceso de selección del perfil de los postulantes no tienen puntaje. Eso es claro. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que necesariamente para usted poder concursar tiene que ser licenciado, pero eso no tiene ningún punto, como lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos entonces este artículo 12, de la convocatoria al concurso de oposición docente focalizado. La convocatoria se hace de acuerdo con lo establecido en el título 4, capítulo 1, artículo 15 del reglamento del Estatuto Docente, en el que se establece que el ingreso a un cargo docente estará condicionado a la existencia de vacantes en el puesto que se pretenda cubrir. Es decir, por eso es focalizado. Si no hay una vacante en su distrito, pues entonces usted tendrá que participar por otro distrito o no podrá participar, porque es por necesidad. Aquí este párrafo: la convocatoria para la selección de maestros mediante el concurso de oposición se realizará en función de las necesidades específicas identificadas. Eso es como lo que estábamos leyendo anteriormente, es decir, es según las necesidades. Según el artículo 16, literal B del reglamento del Estatuto Docente, el llamado a concurso se hará público a través de medios de comunicación, es decir, a través de una rueda de prensa, a través de un periódico de circulación, medios de circulación nacional. Tienen que hacerse una convocatoria para que todo el que tenga el interés sepa y pueda participar. Aquí dice entonces que para el cual se establece un plazo de 45 días hábiles para inscribirse, es decir, usted tendrá 45 días hábiles después de que se promulgue, por así decirlo, o se haga público ya el llamado a concurso. Para este proceso de selección se establece un plazo de 30 días calendario para cumplir con los requisitos y los
procedimientos a seguir en el proceso de inscripción al cargo objeto de concurso. Es decir, usted tendrá 30 días para subir los documentos a la plataforma y buscar todo lo que se le requiera. Párrafo 2. La plataforma en línea utilizada estará disponible las 24 horas del día. Es decir, que no importa la hora, usted podrá subir en esos 30 días, usted podrá subir sus documentos. Estará disponible, aunque a veces, lo que ya hemos pasado por este proceso de concurso, sabe que a veces se cae, a veces hay problemas, pero es bueno siempre estar al tanto para subir los documentos. Aquí tenemos el párrafo 3. Es importante tener en cuenta que este plazo de 30 días calendario comienza a partir de la fecha del llamado al concurso. Es decir, que cuando el ministerio llame a concurso, automáticamente entonces ya se comienza a cumplir esta fecha. Estos 30 días comienzan a correr, por así decirlo. Es responsabilidad del postulante cargar los documentos requeridos a la plataforma. Es decir, que usted tiene que subir esos documentos. Usted no puede esperar que el ministerio le diga súbelo, llevarlo al distrito. No, habrá una plataforma habilitada para esos fines y después del llamado usted tendrá 30 días hábiles para poder subir esos documentos. El MINEL realizará, aquí en el párrafo 3, el MINEL realizará la convocatoria oficiales, las cuales contendrán información detallada de las plazas vacantes que haya en cada distrito. Eso es muy importante. El llamado a concurso se realizará por la Comisión Nacional. La Comisión Nacional de Concursos siempre se elige desde el ministerio. Ellos son los que harán el llamado a través de la prensa para que los interesados puedan ir a participar. Entonces, aquí tenemos de los requisitos generales y documentos para participar en el concurso. Muy importante esto aquí. Entonces, para participar en el proceso de concurso de oposición docente, los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los literales del artículo 12 del reglamento del estatuto docente. Estos requisitos están amparados en el artículo 136 de la Ley General de Educación, la 6697. Incluyen ser profesional de la educación, graduado en las escuelas normales superiores, universidades, institutos y entidades superiores de educación o de áreas afines, previa la observación del requisito de convalidación. B. Ser graduado de instituciones de educación superior en los casos especializados por la presente ley. Reunir las cualidades morales, éticas, intelectuales y efectivas necesarias, así como los reconocimientos y competencias requeridos para el ejercicio de la función específica a desempeñar. Aquí tenemos entonces cuáles son ya los documentos. Los documentos que usted va a subir a la plataforma. Currículum vitae, una hoja. Aquí tenemos fotocopia de la cédula de identidad y electoral. Certificación de copia de título de grado y posgrado, si lo tiene, si tiene la licenciatura y tiene alguna especialidad o alguna maestría. Posgrado de ambos lados emitido por el Ministerio de Educación Superior, es decir, la MESI, Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ciencia de la Educación o su equivalente con habilitación docente. Recuerden que ya al inicio especificaba que los habilitados con carreras afines podrán participar. Entonces, si usted es de una carrera afines, por ejemplo, vamos a decir que usted es contabilidad, que son a lo que mayormente se le da la oportunidad, y otros, pero para ponerle el ejemplo, usted tiene que tener entonces una habilitación docente. Especialidad en Ciencia de la Educación o áreas afines profesional, maestría, si lo tiene, doctorado, etcétera. Aquí, certificado de habilitación docente, si aplica, es decir, si usted no es directamente de la carrera de educación, entonces sí tiene que tener un certificado de habilitación docente. Certificación de no antecedentes penales, lo que llamamos el papel de buena conducta, no mayor a 30 días a partir de la fecha convocada. Entonces ya ahí tenemos los documentos que necesitamos para subir a la plataforma. Aquí el párrafo 1, todos los documentos escaneados deben ser legibles, es decir, que se deben entender bien, se deben leer bien, sin tachaduras y presentados a color, en su forma original. Es decir, los documentos deben estar
escrito de manera clara y comprensible, de modo que puedan ser fácilmente leídos y comprendidos por quienes los revisen y evalúen. Eso es fundamental. Deben estar libres de tachadura, enmiendas o cualquier otra forma de alteración que pueda dificultar la comprensión o la validez de la información presentada. Eso es importante porque ustedes saben que ha habido problemas ya con esto de la falsificación de los títulos y cualquier cosita pudiera entonces ser confundido entonces y no permitirle que concurse por no estar legible el documento. Para garantizar la autenticidad de los documentos, como fotocopias, sellos o firma, todos los documentos deben ser cargados en la plataforma en su forma original, es decir, escaneado y cargado en su forma original. No escaneé copia, escaneé el original. En el caso que los documentos presentados que no cumplan con estos requisitos serán rechazados. Y si no se corrigen en el tiempo, pues entonces usted quedará fuera del proceso. Así que eso es muy importante. Aquí importante, tengo otro punto. Los postulantes que no son egresados de la carrera de la ciencia de educación, bueno, ya eso lo dijimos. Los que no son egresados de la carrera de educación necesitarán habilitación docente. También eso es lo que quiere decir esta parte aquí, que para participar necesitarán la habilitación docente, la certificación. Aquí entonces, el artículo 18, este artículo, podrán participar de manera excepcional, esto es muy importante, para maestros de educación artística, educación especial, informática educativa, lenguas extranjeras, hablando de inglés y francés, formación humana integral y religiosa, que cumplan con las siguientes condiciones. Escuchen que esto es importante. En caso de estar realizando el proceso final de grado, es decir, vamos a poner que ya usted va a presentar su tesis o que ya usted culminó la carrera. Vean aquí del grado pendiente de investidura, es decir, que ya solamente a usted le falta la investidura porque ya usted culminó su proceso de tesis. El participante podrá formar parte del proceso, es decir, usted podrá participar teniendo una certificación de la universidad que diga fulano de tal ya terminó su proceso, solamente le falta la investidura. Entonces le permitirán, eso es importante, le permitirán ir al proceso de concurso. Aquí deberán haber cursado y aprobado un mínimo de 140 créditos y encontrarse en una etapa avanzada de su carrera. Esto es muy importante también. Es decir, el concurso en ese sentido está más flexible que el pasado. Será aceptado como bueno y válido. Excelente. Solamente necesita la certificación de la universidad que acredite esos requerimientos. C. Si el postulante proviene de una carrera diferente a la de la ciencia de la educación y está actualmente cursando la especialidad en habilitación docente, se requiere una constancia que certifique que solo le falta presentar el proyecto final. Es decir, si yo estoy terminando la licenciatura en contabilidad y ya tengo la habilitación docente y nada más me falta la investidura de la licenciatura, pues entonces voy a la universidad y le digo que me den esa certificación y junto con la habilitación puedo concursar. Esta excepción no invalida los requisitos del artículo 16 y sus respectivos párrafos. Aquí dice, en caso de que el estudiante sea elegido sea seleccionado e ingrese a la carrera docente en un periodo de provisionalidad, se establecerá la obligación de presentar el título legalizado en un plazo máximo de 1 año a la Dirección de Recursos Humanos. Interesante esto. ¿Qué quiere decir, interpretándoselo fácil? Que si usted fue al concurso con la certificación de que nada más le faltaba la investidura, usted tendrá 1 año para presentar luego el título legalizado y usted estará de manera provisional durante todo ese año. Recuerden que ese mismo año es el que se utiliza también para el proceso de inducción. Ojo con eso. Seguimos aquí. Vámonos a este párrafo. Los postulantes que participaron en el concurso de oposición docente del 2023, cuyos documentos fueron validados y se sometieron a las pruebas de la etapa 2 y 3 sin ser seleccionados, no necesitan volver a cargar. Escuchen bien esto aquí. Si usted participó en el concurso pasado y no pasó el concurso, pero logró ser validado
entonces usted no tendrá que cargar de nuevo esos documentos. Es lo que quiere decir eso. En el caso, entonces te pone aquí para la discusión y ver viabilidad con el equipo técnico. Tendrá que tener ese punto claro ahí para ver si el proceso va a cursar, es decir, si puede participar sin tener que cargar los documentos, pues entonces el equipo técnico le hará saber. Y yo creo que también eso fue así, si no me equivoco, en el concurso pasado. Los que se habían quemado, desde que ponían su cédula, presentaba todos los documentos. Pero tienen esa ventaja los que fueron en el concurso pasado. En el caso que el postulante resulte seleccionado, deberá depositar el expediente original en la Dirección de Recursos Humanos conforme al artículo 42 como requisito obligatorio para su designación. Ahí habla del distrito educativo. Si usted fue seleccionado, deberá depositar el currículum vitae. Eso es normal, eso se hace siempre en todos los procesos. Importante aquí, vamos a ver cuáles son las pruebas y cuáles son los tipos de prueba y el mínimo y el máximo que se necesita para pasar. De los aspectos para evaluar por etapa. La fase de implementación del concurso se divide en tres etapas. La primera etapa es la validación de sus documentos, que estará durante los 30 días hábiles para estos fines. Aplicación y prueba y la entrevista. Ahí está. En cada etapa de la fase de implementación se asignará puntajes de acuerdo con los criterios establecidos a continuación. Los aspectos a evaluar son los siguientes. Vamos a ver las etapas aquí. Miren aquí. Y los puntajes. Primera etapa, validación de los documentos. Por eso no tiene ningún punto, porque ya lo hubiésemos dicho anteriormente, que el hecho de que usted sea licenciado no tiene punto para esto. Es un requisito. No hay valoración para eso. Entonces, la primera etapa, validación de expediente. Segunda etapa, prueba de habilidades cognitivas generales. Tiene 10 puntos máximo, tiene que sacar mínimo 7 y la promoción es un 70%, es decir, aquí tenemos 70% de 10, entonces sería 7, entonces el mínimo son 7. Categoría entonces sería eliminatoria, sin calificar o calificado. Entonces, en la etapa 2, ese mismo día, atención aquí, le darán dos pruebas. El mismo día que usted vaya, le darán la prueba de habilidades cognitivas y le darán la prueba de conocimientos generales disciplinares. La prueba de conocimiento tiene un valor de 80 puntos. Usted tendrá que sacar mínimo 56 y aprueba con 70. Y por último, ya es otra etapa, eso es otro día. Entonces son 3 días. Vamos a ponerlo así. Primer día, subir los expedientes. Segunda etapa, la prueba de habilidad cognitiva y luego la de conocimiento, que es el mismo día. Y la última etapa, que es la entrevista por competencia. Tiene un valor de 10 puntos máximo, ahí no hay mínimo. Ven, no aplica el mínimo ahí, solamente tiene que sacar 10 puntos para lograr el 70%. Entonces, vamos a seguir aquí. Artículo 25. Se establece en este proceso de selección que aquellos postulantes que no logren superar las pruebas de conocimientos pedagógicos y disciplinares, segunda etapa, que es la segunda etapa, o la entrevista, que es la tercera etapa del concurso de oposición, y obtuvieron una puntuación en el rango de 7 a 10 en la primera prueba, tendrán la oportunidad de que se les convalide la prueba de habilidades cognitivas y generales. Eso se entiende. Si un participante decide tomar la prueba de habilidades cognitivas y generales, solo será validado el resultado de esa prueba tomada, excluyendo, es decir, sacando cualquier puntaje obtenido previamente en otra etapa del proceso de selección. La tercera etapa consiste en una entrevista realizada por un equipo de entrevistadores previamente certificados y tiene un valor de 10 puntos, como ya lo habíamos dicho. Aquí vemos el estatus revisado, incompleto, eso va a los expedientes. De la inscripción de los tipos de pruebas y su aplicación. Importante aquí, señores. Esto en los talleres que doy, siempre lo digo. A veces los postulantes ponen la carreta por delante del burro, porque se ponen a estudiar cosas sin saber lo que la ordenanza le va a mandar a estudiar.
Y aquí está muy claro lo que la ordenanza quiere que usted estudie para todo el proceso. Entonces, miren aquí, tenemos dos pruebas que son dos etapas. Estoy hablando de la primera, que ya es el depositar los expedientes. Y aquí entonces vamos a las dos etapas de las pruebas que usted va a recibir. La primera prueba es prueba de habilidades cognitivas. Esto se enfoca en la evaluación del pensamiento analítico, la capacidad y la habilidad para entender y descomponer sistemáticamente las partes de una situación o problema, buscando comprender el significado de cada componente de manera individual. Implica la capacidad de plantear y organizar un problema o situación paso a paso para resolverlo, establecer comparaciones, identificar secuencias, estamos hablando de secuencias numéricas y relaciones, y establecer prioridades de manera racional. Esto consiste mayormente en problemas de razonamientos lógicos. Por poner un ejemplo, por ejemplo, si Juan tiró esa bola a tal velocidad y Pedro la agarró, ¿a qué velocidad iba si la tiró de tanta fuerza? Es para ponerle un ejemplo así vago. O por ejemplo, si María dobló en tal esquina y solamente habían tantas habitaciones, ¿dónde llegó? Por ponerles ejemplo de razonamiento lógico. Y las secuencias numéricas que habla ahí, de eso es matemática y secuencia porque ayuda, porque están dentro de lo que son el razonamiento lógico. La otra prueba, que es de prueba de conocimiento, ya va más dirigido a su área. Evalúa las competencias profesionales necesarias para el cargo. Es decir, si usted va a dar clases de matemática, pues lo van a evaluar en las competencias que usted adquirió, que es matemática. Si es de naturales, en naturales. Acorde con las características de aprendizaje del estudiante. Esta prueba mide y analiza las habilidades didácticas y metodológicas del postulante, es decir, hasta como problema de cómo usted va a enseñar situaciones que se le presentan en el aula, como la planificación de la clase, mírelo ahí, el manejo de los recursos didácticos y la interacción con los estudiantes, eso está claro. Comprende el estudio de las funciones del cargo, es decir, si usted lo van a evaluar como maestro, usted le van a poner situaciones, si por ejemplo, si un estudiante le hace desorden en un aula, ¿qué usted haría? Situaciones así de gestión de aula. Los contenidos establecidos y los contenidos establecidos en el currículo. Es muy necesario estudiar esa parte, porque tenemos una adecuación curricular. Aquí tenemos entonces de la entrevista. Punto importante de la entrevista. ¿Qué me va a salir en la entrevista? Mírenlo aquí, lo especifica la ordenanza. Tipos y definición de la competencia para evaluar a los postulantes en la entrevista. Mírenlo aquí, en la entrevista, que vale 10 puntos. Capacidad de planificar las actividades del aula, estableciendo objetos, tareas y recursos necesarios para alcanzarlo. Implica además la capacidad de planificar la competencia de evaluación para comprobar si los objetos están logrados. Es decir, a usted le van a preguntar sobre situaciones que usted va a tener que planificar en el aula y cómo usted va a esperar lograr eso y tener esos resultados. Aquí compromiso docente, capacidad de generar ambiente de aprendizaje creativo y con altas expectativas hacia sus estudiantes, tomando en cuenta las necesidades particulares. Es decir, si usted tiene 40 estudiantes, usted tiene que tener en cuenta la particularidad. Es decir, si Juan, que es un estudiante mío, tiene una situación, no es la misma de Pedro, que es otro estudiante. Eso usted tiene que tenerlo claro. Tolerancia a la presión, capacidad de mantener la calma e intervenir en situaciones de tensión. Si le van a hacer preguntas, si usted tiene un problema con un compañero de trabajo, con un estudiante, ¿qué usted haría? Entonces, ahí lo van a medir en términos de la inteligencia emocional, de la comprensión que usted tenga y de cómo se sepa manejar. Sensibilidad interpersonal, capacidad de interpretar los sentimientos, razonamientos e intereses de sus estudiantes a través
de la escucha activa y un interés genuino por su bienestar. El trabajo en equipo, fundamental. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos. Este es un punto también importante. La prueba de habilidades cognitivas generales tendrá una duración de 20 minutos. Ese es el primer día que usted se vaya a evaluar. Mírenlo ahí. Mientras que la de capacidades ya, que la prueba de competencias específica, la de su área va a tener una duración de 90 minutos. La primera tiene 20 y la segunda entonces tiene 90. Usted tendrá un receso, si lo quiere, de 15 minutos antes de pasar